Puede que un día recibas un mensaje que no esperabas. Puede que creas que ese mensaje es lo mejor que te ha pasado en mucho tiempo. Pero hay veces en las que lo que puede parecer un golpe de suerte se transforma en tu peor pesadilla. Disfruta con este relato y la próxima vez que recibas un mensaje, tal vez un escalofrío recorra tu cuerpo. Tenía la mirada clavada en el techo de su habitación, tumbado sobre la cama, a las 4:30 de la tarde, sin nada más que hacer durante el día, después de volver de la universidad. El fin de semana se presentaba como una pausa monótona en su vida, que últimamente se le antojaba aburrida. Carlos volvió a mirar el reloj. Solo habían pasado 10 minutos desde la última vez que sus ojos se clavaron en esas manecillas que se negaban a moverse. No tenía mucho que hacer. La vida actual ofrecía un gran entretenimiento. Entre series, películas, videojuegos, todo el conocimiento humano estaba en la palma de su mano, gracias al teléfono móvil. Pero sin embargo, nada le llenaba ya. Se sentía deprimido, observando cómo su vida continuaba rumbo a ninguna parte, o peor aún, rumbo a un futuro que no le parecía interesante. El vacío de su pecho últimamente no se llenaba con nada. Cogió el móvil y vio que tenía una larga lista de mensajes sin contestar. Entró en la aplicación y habló con varios amigos. Últimamente sus conversaciones eran tristes y monótonas. No le llevaban a ninguna parte. Algunas chicas le habían hablado durante las últimas semanas para quedar con él, pero desde que Silvia decidió terminar con su relación, no tenía ganas de conocer a nadie. Se sentía decepcionado, abandonado en un bote a la deriva de una vida a la que no le encontraba sentido. Cerró los ojos e intentó dormir un poco. Se relajó y poco a poco el cansancio fue ganando al aburrimiento. Se despertó de pronto. Había pasado poco más de 1 hora cuando decidió levantarse y comer algo. Mientras se dirigía a la cocina, el móvil volvió a vibrar. Miró la pantalla con desidia y leyó el nombre de Silvia. En ese momento se le aceleró el corazón. La sangre empezó a tamborilear por sus venas y sus pupilas aumentaron su tamaño mientras su corazón se empeñaba en salirse de su pecho. No habían vuelto a hablar desde hacía ya casi 1 mes, desde que ella le dijera que no quería seguir y que era mejor que se distanciasen. El mensaje era corto, un escueto «Me gustaría hablar contigo». A Carlos se le dibujó una sonrisa. Tal vez quisiera volver. ¿Para qué iba a escribirle de nuevo si no fuese así? Decidió contestarle, pero no quería parecer desesperado. Le saludó y le preguntó que si pasaba algo. Silvia contestó que todo estaba bien, que no se preocupase, pero que prefería verlo en persona. Tenía cosas que contarle y no le gustaba hacerlo mediante mensajes. Carlos sonrió y disfrutó del momento. Por fin ella también se había dado cuenta de que la vida sin él tampoco tenía mucho sentido. De pronto todo empezaba a colorearse de nuevo. Tras varios mensajes más, quedaron para verse a las 8, en la cafetería que solían frecuentar. Carlos miró el reloj. Todavía tenía 2 horas para prepararse, tiempo más que suficiente. Se afeitó, se metió en la ducha y se vistió con la ropa más decente que tenía. Quería estar lo más presentable posible. A las 7:30 salió de casa. En coche tardaría unos 15 minutos en llegar, pero quería ser puntual. No le gustaba la idea de hacer esperar a Silvia. Ya habían estado demasiado tiempo sin verse como para andar perdiendo más tiempo. Al llegar se sorprendió. Ella le esperaba frente a la cafetería. Aparcó y se acercó a saludarla. Ella lo besó en los labios y él se quedó petrificado. No se esperaba un recibimiento tan caluroso, pero le gustaba. La idea con la que fantaseó mientras se duchaba parecía cobrar vida, y un torrente de felicidad recorría sus venas haciendo que todos sus sentidos explotasen. Silvia le sonrió y le dijo que prefería ir a otro sitio, que cuando estuvieran en el coche ella le iba indicando. Se montaron en el vehículo de Carlos y él empezó a conducir. Ella parecía contenta, aunque estaba callada. Sonreía. Su pelo rubio brillaba como nunca y sus ojos azules lo miraban palpitantes, cargados de esperanza. Silvia empezó a acariciarle el cuello. Carlos la miró y ella sonrió. Te echaba de menos.
le dijo él. Ella seguía sonriendo. Se acercó más y le besó el cuello. Él se mordió el labio, deseando que ese momento no se acabase nunca, pero le dijo que parase, que mientras conducía podía ser peligroso. Silvia paró y se distanció un poco. Carlos, poco a poco, empezaba a notarse intranquilo. Parecía que su trayecto no lo llevaba a ninguna parte. Las indicaciones de Silvia parecían no tener mucho sentido. Le preguntó si faltaba mucho para llegar a donde ella quería. Silvia lo miró y le hizo una pregunta que lo descolocó. ¿Le tienes miedo a la muerte? Carlos giró la cabeza para mirarla y notó dibujada sobre su rostro una sonrisa torcida. De pronto Silvia agarró el volante y lo giró. El coche salió volando de la carretera, dando varias vueltas de campana, y terminó cayendo a un río oscurecido por la noche, helado por el clima invernal que reinaba en la ciudad. Carlos todavía seguía vivo, tenía un gran golpe en la cabeza y no paraba de sangrar. La vista se le había nublado un poco y empezaba a ver que Silvia tenía un aspecto atroz, repulsivo y un olor a putrefacción que cubría todo el habitáculo. Intentó quitarse el cinturón de seguridad, pero Silvia lo agarró y le impidió moverse. Su cuerpo estaba medio descompuesto, le faltaban trozos de carne en los brazos y su cara era fantasmagórica. Carlos gritó, pero notaba cómo el coche se sumergía cada vez más, mientras el agua se colaba irremediablemente por las ventanillas. El corazón parecía que se le iba a salir del pecho. Intentaba zafarse del abrazo de Silvia, pero era imposible. Ella tenía una fuerza sobrehumana. Se reía mientras lo apretaba, mientras le respiraba a escasos centímetros de su boca, expulsando ese hedor a muerte. El agua lo cubrió por completo, y poco a poco fue quedándose sin aire. Sus movimientos eran torpes, apenas le quedaban fuerzas, y su cuerpo se terminó rindiendo a su instinto. A bocanadas comenzó a tragar agua hasta que perdió el conocimiento para siempre. La policía sacó el coche del río a las pocas horas. Al comprobar el teléfono de Carlos, determinaron que éste se había suicidado. Los últimos mensajes con sus amigos no eran nada alegres, y además tenía una conversación con su exnovia, en la que solo hablaba él. Parecía que Carlos había perdido completamente la cabeza, pues parecía tener una conversación con alguien que no contestaba, en la que quedaba con Silvia para verse esa misma tarde. Era imposible que Silvia contestase, ya que la chica había fallecido una semana antes, en extrañas circunstancias. Todo parecía apuntar a que Carlos nunca superó perderla. Soy Sergio Ruz, y esto ha sido un relato más para Historias de Terror. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscríbete y activa la campana para ver nuevos relatos como este. Muchas gracias.